Buenas noches. Si les parece, vamos a dar comienzo a la presentación del curso Saber de Isla. Queremos comenzar agradeciéndoles su presencia y el interés que han mostrado ustedes y los que quedan por sumarse en esta actividad que está integrada en el programa del centenario organizado por la Fundación César Manrique. Quiero también saludar a los ponentes que están en la sala y agradecer en nombre de la Fundación César Manrique muy cordialmente su disponibilidad, participación y colaboración. Como es bien sabido, la Fundación César Manrique conmemora junto a la Sociedad Lanzaroteña el centenario del nacimiento de su fundador, de César, y la institución ha querido incorporar simbólicamente al programa del centenario el saber y la investigación local. Esto es, la investigación y el conocimiento sobre la isla o producido en la isla. Por consiguiente, este curso responde a un criterio de territorialización, de acotación geográfica en un doble sentido, el de saberes que toman como objeto de análisis asuntos relacionados con la ciencia o con las ciencias sociales localizados en la isla, en Lanzarote, y también saberes locales desarrollados mayoritariamente por ciudadanos de la isla. Con esta propuesta programada, la Fundación manifiesta su voluntad, en primer lugar, de reconocer la investigación local, una herramienta que favorece la producción de conocimiento relacionada con la realidad inmediata. Una actividad que cuenta con precursores destacados, algunos de ellos bien conocidos de ustedes, como Antonio María Manrique, Agustín de la Hoz, Francisco Delgado, Alfredo Díaz, Antonio Montelongo o Alexis Falero, y que ha progresado visiblemente en los 3 últimos lustros, con generaciones jóvenes y formadas, capaces de aplicar planteamientos epistemológicos y metodológicos actualizados y de interrogar las fuentes conocidas con preguntas antes no planteadas para buscar nuevas interpretaciones, que es precisamente eso lo que es ser, en lo que consiste ser contemporáneo. Algunos de sus protagonistas participan en este curso, pero desde luego no agotan el escenario en el que profundizaremos en próximas convocatorias. Pero también responde esta propuesta al deseo de la Fundación de valorizar la propia cultura, la propia ciencia y la historia y a sus protagonistas, de comprenderla críticamente y de contextualizarla, para insertarla en procesos más amplios en los que se despliega, en los que el saber local se despliega y alcanza su pleno sentido, porque de esta manera se pone en valor lo local huyendo del estéril localismo, es decir, esa perspectiva que consiste en que considera que lo estudiado es el principio, es un principio y un fin en sí mismo, como si más allá de lo inmediato no existiera un horizonte, una dinámica histórica o una dinámica física general de la que forma parte. Y también responde a la voluntad de subrayar la conveniencia, si no es la necesidad, de construir un corpus sistemático, articulado metodológicamente y por consiguiente solvente, de conocimientos científicos que dé cuenta del patrimonio cultural, histórico, social y físico, para utilizar esta palabra en un sentido muy amplio, de la isla. Por lo tanto, tenemos por delante 3 jornadas, 9 ponencias, que son la expresión de una variedad de perfiles y de asuntos que ustedes van a escuchar en estos días, referidos a astronomía, a etnografía, a cine, a antropología cultural, a botánica, a zoología, a historia, a arte, a ecofisiología, que dibujan entre todos un perfil de conocimiento socialmente, a nuestro juicio, relevante. Pero también que toman la isla como observatorio y como un laboratorio en donde los fenómenos aislados y los procesos sistémicos se pueden observar y analizar en escalas que son manejables y que facilitan su estudio y su comprensión, y que al mismo tiempo muestran la conexión con el contexto inmediato y constituyen cuerpos de información cerrados y por lo general asequibles. 9 ponencias que son
exponente de un microuniverso de saberes que se centran en la isla. Un microuniverso que, como he dicho, no se agota en sí mismo, sino que aspira, o debe aspirar, a dialogar con el firmamento en que se inserta, como probablemente se puede deducir del contenido metafórico desprendido por la primera conferencia que escucharemos esta tarde, que conecta una pequeña isla del Atlántico con el universo y con redes de observación internacionales, intercambiando conocimiento para ver mejor y ver más, para ver, para interpretar y compartir lo que aún no se ha visto, que ese es y no otro el afán supremo de la investigación. Concluyo la apertura de este curso Saber de Isla aludiendo a un hecho cultural insular de 1946, en concreto del 1 de enero de ese año áspero, usurero, desabrido en nuestra historia, una fecha en la que nace en Arrecife el periódico Pronósticos, dirigido por Leandro Perdomo. En su editorial fundacional, en su primera página, y en un contexto, como les decía, insular de miseria generalizada, se manifiesta un deseo deslumbrante, una aspiración conmovedora, muy noble, que sigue teniendo vigencia hoy después de tantos años y que al mismo tiempo nos provoca admiración. Se escribía en aquel editorial. Pronósticos viene a ofrecernos esa perspectiva, la del delicioso mundo en miniatura, ese intransferible punto de vista genuinamente lanzaroteño, la subjetiva insignificancia incanjeable por la más pintada maravilla, el inefable insular. Y continuaba, Pronósticos quisiera constituir para Lanzarote una atrevida banca de cultura que ponga en marcha un voluminoso comercio intelectual. Establecer todo un sistema de cuenta corriente que en un momento dado no sepamos exactamente si debemos, si se nos debe. Daremos crédito de vez en vez pediremos algún préstamo. Venimos a ofrecer un poco, pero pedimos muchísimo más. Pedimos un cuerpo de lectores que no sea mero receptáculo pasivo de la lectura, que se traga o no se traga cuanto nos venga en gana publicar, que sea comunidad viva y operante, que a cada específica excitación oponga la adecuada respuesta. De este sueño cívico nos gustaría participar, construir para Lanzarote una atrevida banca de cultura que ponga en marcha un voluminoso comercio intelectual, una cuenta corriente de conocimiento, de buenas preguntas en pos de respuestas o de nuevas preguntas iluminadoras que nos ayuden a vivir y a ayudar a vivir a los demás. Les dejo con Agustín Domingo Acosta, que pronunciará la conferencia inaugural del curso. En su haber reúne con brillo pasión y conocimiento, racionalidad e inquietud. Un jurista que observa como un amateur, pero con rigor científico, formas estelares maravillosas, elegantes, y se relaciona con fósiles cósmicos, con cometas, mientras se pierden cálculos físicos y matemáticos que deben de existir porque él lo dice y lo creemos. Su vocación privada es perderse en la bóveda del universo, navegar con audacia por su realidad abrumadora, de la que Stephen Hawking dijo al llegar a Tenerife en 2006, no sé todavía por qué existe el universo. Y murió sin saberlo. No me extrañaría que Agustín, con su talento cultivado, ya lo haya descubierto, aunque por modestia me temo que no nos lo va a decir esta tarde todavía. Alfredo Díaz, coordinador de este curso, les introducirá al primer ponente y les comentará la dinámica de estos 3 días que desde la Fundación esperamos que todos ustedes disfruten. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la primera de las intervenciones del curso Saber de Isla. Interviene a continuación Agustín Domingo Acosta, que presentará la ponencia titulada Astronomía de cometas y asteroides desde un observatorio amateur en Lanzarote. Agustín Domingo Acosta es abogado experto en Derecho Administrativo. A su vocación jurídica suma otra gran pasión, la astronomía. Astrónomo amateur desde hace más de 10 años, ha centrado su actividad en la observación de los cuerpos menores del sistema solar, asteroides y cometas. Su pequeño observatorio tiene la acreditación del Minor Planet Center, división de la Unión Astronómica Internacional auspiciada por la NASA. Desde Lanzarote ha realizado numerosas mediciones astrométricas y fotométricas desde muy distintos cuerpos celestes. La calidad de sus observaciones ha hecho que haya sido publicado algunos de sus estudios en referencias en la materia, habiendo participado en trabajos de investigación junto a reconocidos astrónomos profesionales y amateur. Recientemente, la Royal Astronomical Society de la Universidad de Harvard ha seleccionado un trabajo del que es coautor sobre asteroides, cometas 6478 Gold para la publicación de una de las principales revistas astronómicas del mundo. Antes de dar paso al conferenciante, me gustaría decir algunas cuestiones relacionadas con el procedimiento de que vamos a seguir en el curso. Como saben, son 3 sesiones, me refiero. En cada una de las sesiones 3 intervenciones, hay un receso. En el tiempo de cada ponente tiene un tiempo concreto para la exposición y al final de cada jornada, de cada día, vamos a tener 30 minutos para formular preguntas en las que estarán los 3 ponentes de cada día. ¿De acuerdo? Esas preguntas se van a formular por escrito. Por lo tanto, después de cada una de las intervenciones, pasará personal de la Fundación César Manrique a recoger esas preguntas que se las haremos llegar a los ponentes. Ese sería un poco el procedimiento. También se va a pasar una lista de firmas, un control de firmas, de asistencia, para al final recogerlas, ¿verdad? Sin más preámbulos, empezamos con Agustín Domingo Acosta. Tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Fernando, por tus generosas palabras y gracias también a la Fundación por la invitación a este acto. Para mí es un auténtico honor participar en los actos conmemorativos del centenario de César, de nuestro César. Y también constituye un honor colaborar con las actuaciones culturales que desde su fundación, valga la redundancia, viene haciendo la fundación de forma gratuita, de forma pública, en lo que constituye una labor inconmensurable, absolutamente extraordinaria. Así que mi doble agradecimiento a la fundación por la participación en el acto, por los actos del centenario y por la labor, sobre todo, que viene desarrollando en todos los ámbitos desde su fundación. Y como vamos a hablar de astronomía, hoy no vamos a hablar de las leyes jurídicas, sino de las leyes del universo, o sea, vamos a hablar de astronomía. Me van a disculpar el tono de voz, pero es que como habrán notado ya, lo que anda por ahí también me ha tocado a mí en forma de resfriado. Así que quería empezar la charla recordando que César era también un gran aficionado, un gran amante de la astronomía. Y cuando estaba pensando cómo introducir la charla e imbrincarla en las jornadas y en el curso, lo comenté con mi hermana, con Techa Acosta, y recordó que hacía unos 30 y tantos años, en los años 80, había hecho una entrevista a César en la que le había llamado mucho la atención que había un telescopio en una de las terrazas de la casa de César en Taich. Y entonces, a lo largo de esa entrevista, que era bastante extensa, 4 páginas, se publicó en agosto del 86 en La Voz de Lanzarote, acaba la entrevista haciéndole una pregunta a César por el aparatito que tenía allí. Digo, mira, ¿y el telescopio qué razón de ser tiene? ¿Por qué? ¿Qué sientes cuando miras el cielo? Y César, esta es la imagen de aquella entrevista, César le decía a Techi que le encantaba observar el universo, que le fascinaba y que experimentaba, una auténtica satisfacción viendo, o sea, no le entraba en la cabeza los satélites de Júpiter, la masa que tenía Júpiter,
y los últimos descubrimientos en aquella época era el de los cuásares, que estaban a 90 millones de años luz. Eso le fascinaba, ese concepto de infinito, aquella infinitud, aquella cosa tan enorme, esas distancias inconmensurables, y lo trasladó a una reflexión que llevaba a la vida diaria, y le decía que eso le hace jugar a vivir. Me doy cuenta de que nada es importante en este concepto infinito del universo, y eso es maravilloso, decía César. Si la gente tuviera esta idea más amplia de la vida y del espacio que ocupa en el universo, no tendría ese ombliguismo tan ridículo y esa política tan llena de odio. Esto es las reflexiones que trasladaba a la vida diaria César después de estar observando con su telescopio, que por cierto, en la exposición de Es un placer, hay una foto grande allí de César con el telescopio que creo que está en Aría, ¿no? Se conserva. El telescopio que, por cierto, además era ya motorizado en aquella época, o sea que era un buen observador, o sea, sabía compensar bien el movimiento de rotación de la Tierra. Pero César, además, esa idea de infinito, tuvo la ocasión de plasmarla también en su obra artística, porque cuando en el año 85 se inauguró el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos en La Palma, el instituto encargó a César que hiciese un monumento que conmemorase aquel acontecimiento tan importante. Yo les recuerdo que en el hemisferio norte es el observatorio astronómico más importante, astrofísico más importante que existe. Y César idealizó este concepto de infinito en una escultura, que es el Monumento al Infinito, que está en el municipio de San Andrés y Sauces, que es una estructura de hierro forjado de 11 metros de altura, que estuvo muy deteriorada, luego la retiraron, la han restaurado, y que idealiza esa conexión, ese concepto de infinito que tenía César, la de las reflexiones astronómicas. En La Palma, además, tienen una red muy amplia de miradores, lo que llaman miradores no observatorios astronómicos, que son como un mirador en el que se ha habilitado una serie de indicaciones, paneles y demás para facilitar la visión del cielo nocturno. Así que yo, desde muy pequeño también, a muy temprana edad, empecé a observar, a tener interés, a llamarme mucho la atención la observación del cielo. Y dio la casualidad, hago un repaso muy rápido para llegar al objeto dio la casualidad de que a unos metros de aquí, no sé si ustedes recuerdan, el club de ajedrez que tenía la Caja Insular de Ahorros, en un sótano de la oficina principal, allí donde entrábamos, allí en el sótano, pues en el club de ajedrez, un día de estos, apareció por allí un físico que estaba haciendo el servicio militar aquí en Lanzarote. Y nos propuso, era también aficionado al ajedrez, y un día llevó un telescopio y nos propuso ir a la explanada del Castillo de San Gabriel a hacer una observación, donde ahora se hacen habitualmente. Y allí fue mi primera observación con telescopio. La primera vez que yo observé el firmamento, el cielo con telescopio fue ahí. De esta experiencia ajedrecística surgió la astronómica. Lo que yo vi era más o menos lo que describía César, o sea, Júpiter, y en la noche no era muy buena, se veía Júpiter y unos puntitos que eran los satélites galileanos, o sea, aquellos que con un catalejo muy inferior había descubierto Galileo en el siglo XVI. Bien es verdad que con un cielo mucho más limpio que el que tenemos nosotros hoy a la hora de observar. Y entonces esa fue la primera observación que yo hice con un telescopio. Con el tiempo llegué a adquirir uno también de la única tienda que había aquí con telescopio, que no estaba muy lejos de aquí tampoco por la avenida. Y con aquel telescopio, que parecía más un catalejo de 60 centímetros, yo me inicié en la observación astronómica, tendría pues unos 13, 14 años más o menos. El sabor con aquel telescopio fue muy agridulce, porque lo que se veía por el telescopio, primero, no logré localizar nunca, ni siquiera, no ya los satélites de Júpiter, ni siquiera los planetas visibles a simple vista, era imposible. Me quedé observando la Luna, mapeando la Luna, viendo cráteres, mares, llanuras, todos los detalles de la Luna,
Pero más allá de eso, nunca llegué a identificar un planeta, no sabía ni dónde colocar los planetas, para dónde apunto el telescopio. Claro, el mío era altasimutal, lo tenías que mover tú con 2 perillas. Y aquello no compensaba el movimiento de rotación de la Tierra, aquello era todo enteramente manual. Afortunadamente el telescopio se cayó un día de viento de la azotea de la casa de mi abuela, o sea, a un solar abandonado, y se hizo añicos. Y allí terminó mi primera fase de observación astronómica, con un final que pone ahí accidentado. Pero claro, este final accidentado dio lugar a que empezase a observar a simple vista. Y empezar porque, claro, el cielo es abrumador. En una noche oscura de luna nueva, el cielo es tan abrumador que llega un momento en que es difícil identificar cualquier constelación de la cantidad de estrellas que el ojo es capaz de ver. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son los elementos de referencia? ¿Cómo me sitúo aquí arriba? ¿Dónde encuentro las cosas? ¿Por qué están ahí? En definitiva, ¿cómo pongo yo los puntos cardinales? Es como si nos dan un mapa, el cielo, y no hay norte en ningún sitio, ni sur. O sea, es imposible llegar a ninguna parte. Pues bien, entonces empecé a orientarme, a buscar dónde estaban los puntos cardinales, cuáles eran los sistemas de referencia, y empecé a identificar las constelaciones, las estrellas más importantes, empezando por la polar, porque sin norte no hay rumbo. O sea, entonces, ¿dónde estaban las constelaciones? ¿Dónde estaban los principales asterismos, que ni siquiera son las constelaciones? Porque ahora con las aplicaciones de los móviles es fácil ver, apuntando al cielo, unos dibujos que vete a encontrarlo luego en el cielo, ¿sabes? Porque el Centauro, la Osa Mayor, que tiene... pero así ves unas partes de las constelaciones como el Cinturón de Orión, el Carro de la Osa Mayor, el Triángulo de Verano, ves partes, asterismos que son muy fáciles de ubicar en el cielo, y ya nos sirven junto a la polar para empezar a referenciar las cosas, a colocar las cosas en su sitio. Con el tiempo, y a base de observación visual, de entender cómo se mueve la bóveda celeste, porque se va moviendo, y hacia dónde se mueve, cuándo aparecen y hacia dónde van los distintos objetos celestes, a base de ir aprendiendo todo esto a simple vista, pues ya uno tenía el conocimiento suficiente como para aventurarse por segunda vez, pero ya con mucho tiempo de diferencia, a por un telescopio. Y entonces ya fue cuando hace unos 10 años me lancé a por un telescopio, después de estar como un año consultando todo tipo de telescopios. Hoy tenemos un acceso a información tremenda a raíz o gracias a Internet, y entonces, buscando características y demás, opté por un telescopio motorizado, como el que tenía César, pero como ahora la electrónica ha avanzado tanto, los telescopios no solo te compensan el movimiento de rotación de la Tierra, sino que además tienen ya programadas X posiciones, como si fuera un GPS, para apuntar a determinadas partes del cielo. Esto hizo que ya por fin, con este telescopio, tanto yo como se puede ver en la foto, toda mi familia, empezásemos a disfrutar de los astros, de los objetos del sistema solar, la Luna, los planetas, sus satélites, que se ven bastante bien. Luego también los planetas lejanos, como Urano o Neptuno, galaxias, nebulosas, empiezan a verse, cúmulos estelares, estrellas variables, estrellas dobles, todo tipo de objetos, hasta del catálogo Messier, que fue un astrónomo francés del siglo XVIII, que hizo un catálogo de objetos difusos, de objetos para el telescopio ideal, para el telescopio de aficionado, para empezar es casi obligatorio. Él era un cazador de cometas, y cuando se encontraba objetos difusos en el cielo, los confundía con cometas. Y para no confundirse, lo que hizo fue un catálogo de los objetos difusos esos que estaban ahí, que eran nebulosas, cúmulos globulares, galaxias. Él no sabía que eran galaxias, él pensaba que eran cometas. Pero como siempre estaban en el mismo sitio y no se movían, eso no podía ser un cometa. Entonces, ¿qué hizo? Una lista de aquellas cosas que, para no equivocarme, estas cosas no son cometas, son objetos difusos. Con el tiempo, uno quiere ya no solo, hablo de años, ya no solo, hay una anécdota aquí, ya que está presente mi mujer, que cuando divisé por primera vez Neptuno en ocular, o sea, eran las 2 y algo de la madrugada, o sea, Neptuno en el ocular, o sea, imagínense ustedes, para alguien que está solo, autodidacta, buscando aquello, y logras ver el último gigante gaseoso en el ocular. ¡Ah! Neptuno. O sea, entonces me acuerdo 2:30 de la mañana, una cosa así,
y digo, Conchi, levántate que tengo a Neptuno en el ocular. Entonces, esto fue así. Entonces, se levanta mi mujer muy en contra de su voluntad. Salimos afuera, hace un frío que pela, porque todo esto es a pelo, de ahí lo del frío que pela. Entonces, salimos afuera y cuando observa Neptuno en el ocular, me preguntó, dice, ¿es esa bolita azul que se ve en el centro? Digo, y no se ve, aparte de eso, nada más. Esa era la visión de Neptuno, de los gigantes, de Urano, en el telescopio. Yo disfruté mucho, pero mucho, de la observación visual. Cuando hablamos de observación visual, ahora lo entenderán porque toda la charla va a versar sobre observación CCD, o sea, con cámara, con máquinas fotométricas y demás. Yo disfruto tanto la observación visual de ver los objetos porque es directamente con la vista, es inenarrable. Parece, muchas veces cuando ves Saturno, parece una pegatina. Tú miras allí y dices, el Señor de los Anillos en el ocular. Y vuelves a mirar porque parece que le pusieron una pegatina al espejo del telescopio. Entonces llega un momento en que ya, con el tiempo, digo, bueno, vamos a intentar registrar lo que vemos. O sea, vamos a pasar del ocular a grabar, a registrar, como hacerle una foto a lo que vemos. Y entonces tuvimos la suerte de que con el avance de la tecnología había unas cámaras muy pequeñitas para fotografía astronómica. Estas cámaras fue cuando me empecé a introducirme y me di cuenta de que una cosa era, no hay cámaras polivalentes. En astronomía hay unas cámaras que son para fotografía planetaria, igual algunos de ustedes han oído hablar de ese término, y otras que son para fotografía de cielo profundo. La fotografía planetaria se refiere a los objetos más cercanos del sistema solar, a los grandes, que son muy brillantes. Tiene una ventaja y es que es muy barata, las cámaras no requieren ningún tipo de conexión del telescopio al ordenador, sino únicamente se quita el ocular, se coloca la cámara, que es como si fuera un tubo, un ocular, se enchufa a la cámara al ordenador y a partir de ahí empezamos a ver en el ordenador lo que está entrando por el tubo del telescopio. Claro, ¿qué problema tiene una cámara, la fotografía planetaria? Que los objetos están muy, muy cerca y se mueven mucho con las turbulencias atmosféricas. Hay que ver cómo se mueve la cosa por ahí arriba cuando se aumenta. O sea, y entonces empiezas a ver las típicas turbulencias, pero a lo bestia. Entonces hay que vencer esa turbulencia para que la fotografía, el registro, equivalga al del ojo. ¿Y qué necesita? Pues como si fuera una cámara webcam, como las webcam de hoy en día, pues una cámara planetaria es eso, es como si fuera una cámara de vídeo que hace muchas fotos por segundo. Entonces estamos grabando un vídeo a lo mejor de 1 minuto y hemos hecho 300 o 20 fotogramas por segundo. Muchos fotogramas que luego se eligen, los colocamos uno sobre el otro mediante software. Hay una foto, la siguiente que está un poco desplazada, lo colocamos en unos puntos de referencia que previamente hemos señalado y esto nos permite obtener fotografías planetarias bastante aceptables. Estas son con esta cámara, estamos hablando de nivel de acceso, o sea, es lo más asequible que hay en planetario. Aquí vemos lo que veía César, Júpiter con los 4 satélites galileanos. He puesto una que es lo más cercano a lo que veríamos en un telescopio. En un telescopio lo veríamos así. Luego, con la cámara ponemos una lente de Barlow que aumenta, dobla la focal o la cuadruplica la focal, por tanto los aumentos, magnifica lo que obtenemos por el tubo y podemos llegar a verlo así. Eso es un Júpiter, esta cámara, la que yo utilizo para planetaria, que sigue siendo aquella de hace un montón de años, es una cámara en blanco y negro. En el cielo, ya les aviso, no hay color. O sea, cuando uno mira por un telescopio no va a ver las imágenes del Hubble ni va a ver... lo vas a ver todo en blanco y negro. O sea, pues esto es Júpiter. Si se fijan bien, en la parte de abajo verán la gran mancha roja. A la derecha, en la parte derecha, inferior derecha de Júpiter, en la derecha de la pantalla, es la gran mancha roja. 2 horas después de tomar esta foto, vemos esta otra. Y se ve perfectamente, esto con esta cámara y el telescopio que ustedes vieron antes, que es un 8 pulgadas, un telescopio relativamente pequeño. Y se ve perfectamente la rotación. Júpiter rota en 10 horas. En 5 horas habría atravesado la mitad. Esta es de 2. Y luego también podemos ver, por ejemplo, ejemplos como el de Venus. Venus es decepcionante porque cuando ustedes ven hoy, por ejemplo, ahora mismo estará ahí fuera el hombre con un fogonazo tremendo, el lucero,
Entonces, Venus, como está tan cerca de la Tierra y es prácticamente del mismo tamaño que la Tierra, lo que pensamos es que vamos a ver algo pues maravilloso, grande, tal, pero claro, el efecto invernadero que hay allí es bestial, porque no se ve nada. O sea, se distinguen a veces, en las capas de fuera, se distinguen a veces algunas zonas, pero zonas de la atmósfera, tiene una atmósfera muy, muy densa, y lo que vemos de Venus es esto. Esta visión es exactamente igual con ocular, pero más pequeña. Con la cámara la podemos hacer un poco más grande. Y luego ya tenemos, por ejemplo, ejemplos como el de Saturno. Estas son imágenes publicadas, que hay que referenciarlas siempre, qué tiempo de exposición tuvieron, en qué fecha se hicieron, etc. Y se ve perfectamente las bandas centrales de la atmósfera de Saturno y también la división de Cassini en los anillos, que es una zona que por una cuestión de resonancias orbitales, o sea, de inestabilidad, no hay nada, está despejada. Esta es la zona central de Saturno. Y por último, el más difícil de fotografiar es Marte. Por cierto, Saturno, el anillo de Saturno va cambiando en función del plano orbital, va cambiando y dentro de 5 años estará totalmente plano, lo veremos como un sombrero, los anillos estarán planos. Ahora mismo he estado con, esta es del año, cogí una que tuviese bastante inclinación, del 16, porque la inclinación se está reduciendo ahora. El más difícil de fotografiar, de captar, es Marte. Pero llegamos a ver cosas así en Marte, o sea, con esa cámara, o sea, a nivel muy elemental, empezando y tal. Y entonces, para introducirse en lo que es la astrofotografía, es lo más recomendable empezar por la planetaria. Después, tenemos ejemplos como, por ejemplo, la Luna. La Luna es muy agradecida para hacer fotos. Basta un teleobjetivo normal con una cámara reflex, uno grande, y obtienes fotos maravillosas de la Luna. Luego ya le metemos la lente y entonces puedes ampliar zonas. Aquí vemos una zona al norte de cráteres y aquí mares, llanuras, valles, hasta que llegamos ya a lo que nos interesa, que es el cielo profundo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que así como en planetaria, todo eran tomas muy rápidas y no había que hacer nada, o sea, se conectaba la cámara al ordenador y controlabas la cámara y el ordenador estaba allí aportando simplemente la luz que entra. En cielo profundo vamos a fotografiar objetos que están bastante más lejos o son muy, muy débiles o muy pequeños. Y estos objetos que están muy, muy lejos requieren tiempos de exposición más amplios. Entonces, desde el momento que el tiempo de exposición, esta es mi experiencia personal, hay quien dice que no, que es capaz de alinearlo para más, pero desde el momento que las tomas superen el minuto, incluso menos, un minuto de exposición, una abertura de un minuto, hay necesidad de compensar la rotación de la Tierra. Porque cojan una cámara reflex, ábranla y al minuto ya se ve inmediatamente el desplazamiento. Ese desplazamiento, que puede ser pequeño en un minuto, en una fotografía en que vamos a hacer astrometría y fotometría, desbarata la historia, o sea, ya lo convierte en inválido la medida. ¿Por qué? Porque ya hay un trazo que no es real, o sea, el objeto no tiene esa dimensión. Entonces, tiene que ser precisa. Esto requiere a su vez alinear el telescopio con el eje de rotación de la Tierra para poder compensarlo luego mecánicamente. Y entonces, aporta además la necesidad de incorporar otro elemento a la observación, que es el autoguiado. El autoguiado nace para compensar los pequeños defectos de la mecánica del telescopio o de las turbulencias atmosféricas. La alineación polar es bastante básica, consiste en colocar el telescopio de tal forma que el eje de ascensión recto sea perpendicular al polo norte celeste y el de declinación queda perpendicular al ecuador celeste. El ecuador celeste y el polo norte celeste son proyecciones a la bóveda celeste del ecuador de la Tierra y del polo norte de la Tierra, que se proyectan a la bóveda celeste, ¿vale? Entonces, es una cuestión técnica, hay que controlar esta técnica, dominarla, y una vez alineado, lo que conseguimos es que solo hay que desplazar un eje, que es el de declinación, el de ascensión recta. El otro se mantiene quieto, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que hacer dos desplazamientos, X e Y. O sea, cuando algo se mueve en el espacio, tenemos que subir en altitud, pero luego también en longitud. Cuando está alineado ya al eje de rotación de la Tierra, solo hay que mover la declinación. Porque el otro ya está fijo, está con el eje de rotación de la Tierra. Localizamos el objeto y luego ya solo se mueve un eje. Pues bien, esto es un telescopio ecuatorial. Ya la cosa cambia,
O sea, y vas con una montura que es mecánica. La montura es la parte mecánica que hace mover al tubo. La montura lleva unos motores y esos motores son controlados electrónicamente. Los motores, afortunadamente, vienen unos drivers y demás para poder controlarlos ya todos los fabricantes con el ordenador. Este es otro tubo. La montura ecuatorial tiene la ventaja de que se puede cambiar el tubo. Con la misma montura puedes cambiar un tubo, poner otro. Hay un mercado en el mundo de la astronomía amateur de segunda mano muy amplio, que la gente compra el tubo, lo prueba, me gusta, no me gusta, lo cambia por otro, tal. O sea, es una cosa bastante común. Pues bien, una vez ya tenemos un equipo capaz de compensar el movimiento de rotación de la Tierra y de seguir un objeto más de un minuto, lo cual son cuestiones más que nada de técnica, de pericia, entramos en la astrofotografía de cielo profundo. Aquí tenemos unos ejemplos. Esta es la nebulosa, están hechas con el primero de los tubos que vieron antes, con el refractor. Esta es la nebulosa de Orión, que está a 1270 años luz. Es una nebulosa de emisión, es decir, es un gas y polvo estelar que ha sido excitado, calentado por estrellas que están cerca. Esta es otra nebulosa, la de la Laguna, está a 5.000 años luz. Ya estamos fotografiando objetos que están a 5.000 años luz. Esta está en Sagitario, esta se ve en verano. La Trífida, a mí esta me resulta especialmente bonita, si se fijan bien, es como si fuera un felino, que parece la máscara de un felino, la nebulosa esta que está a 5.500 años. Luego tenemos cúmulos globulares que están a 21.000 años luz de distancia. Aquí tenemos una galaxia ya, entonces ya dejamos los miles y pasamos a los millones. Esta es M33 del objeto Messier. Todos estos habrán observado que delante llevan M y un número. Eso es el número del catálogo Messier de los objetos difusos. M33 es la galaxia del Triángulo, es muy famoso, es una galaxia mucho más pequeña que la Vía Láctea, que está a 2,8 millones de años luz de distancia. Aquí tenemos M51, que es otra galaxia, la del Remolino, que está a 38 millones de años luz, en otra constelación, Canes Venitas, el perro cazador. Y aquí ponemos un ejemplo de otra galaxia que, por ejemplo, está a 52 millones de años luz. Esto con el refractor aquel de 120 milímetros, o sea, que es al alcance de cualquiera. Es cuestión de controlar bien la técnica y de hacerlo. Pues bien, cuando hablamos de años luz, he puesto aquí un vídeo pequeño que hace James O'Donoghue, que es un ingeniero de la NASA, que a mí me gusta mucho porque las cosas cuando se ven es cuando eso no se te olvida más. Entonces, cuando hablamos de años luz, o sea, y 90, decía César, 90 millones de años luz de los cuásares, 52 millones de años luz de la galaxia, no sé, 4 millones de años luz la estrella más cercana, a mí me gusta representar la velocidad de la luz que vamos a ver ahora. En este vídeo que ustedes están viendo, esto, a ver si podemos bajar el sonido. En este vídeo, esa es la velocidad de la luz en tiempo real. La velocidad de la luz a la velocidad de la luz damos 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Eso es la velocidad de la luz. Esto es lo mismo a escala, pero a la Luna. Va como una moto, o sea, tarda 1,2 segundos en llegar a la Luna, la velocidad de la luz. Nos parece una cosa razonable, una cosa rápida. Vemos que el ping-pong aquí, hombre, no es para ganar un campeonato, pero es bastante rápido. Y ahora terminará el ejemplo poniendo la velocidad de la luz a Marte, que está aquí al lado. Es el planeta más cercano que tenemos para misiones espaciales y demás. Bueno, la cosa ya, como decía César, se relativiza mucho. O sea, ya la velocidad de la luz empieza a ser algo desesperante. O sea, tarda 3 minutos y 20 segundos en llegar a Marte. 3 minutos y 20 segundos de ida y 3 minutos y 20 segundos de vuelta. O sea, la velocidad de la luz. A Júpiter ya estamos hablando de media hora. O sea, tarda en llegar la velocidad de la luz. Y, por ejemplo, a Plutón, que al pobre ya no es planeta, sino planeta enano, a Plutón 5 horas. Tarda. En Plutón, luego veremos las escalas del sistema solar. Pero vamos a pasar el vídeo porque si esperamos por la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, y ya hemos visto que todo es relativo. Como vamos a hablar de objetos del sistema solar y vamos a empezar por los asteroides, conviene situarlos en el espacio. De momento, solo en el espacio. Lo del espacio-tiempo vendrá después. Esto es una sección, esto que estamos viendo es una sección del sistema solar. Es como si lo cortamos y lo vemos de canto, el sistema solar. Cortado así.
Verán ustedes, la primera, no, faltan ahí Venus porque es de escalas, Venus y Mercurio, porque llamamos una unidad astronómica dentro del sistema solar. Las distancias no se miden en kilómetros, sino en unidades astronómicas. Una unidad astronómica son más o menos 150 millones de kilómetros, son 148.900, 150 millones de kilómetros. Pues el siguiente es Marte. Y luego verán el cinturón de asteroides, el cinturón principal de asteroides. El sistema solar, en lo que a los objetos que a nosotros nos interesa se refiere, se compone de dos partes, que son 4 planetas rocosos que están a la izquierda del cinturón, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, con órbitas muy pegadas, y 4 planetas gaseosos gigantes con órbitas muy separadas, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Lo que divide las dos partes de los planetas, los planetas pequeños de los planetas grandes, es el cinturón principal de asteroides. Después del cinturón, después de Neptuno, tenemos una cosa que se llama el cinturón de Kuiper. En el cinturón de Kuiper es donde habitan los planetas enanos, donde está Neptuno, porque luego se han descubierto más planetas como Neptuno. Entonces, ¿qué pasó? Que o aumentábamos el número de planetas del sistema solar o Neptuno era otra cosa. Y al final, en 2006, la Unión Astronómica Internacional estableció una nueva categoría que son los planetas enanos, que son aquellos que no han limpiado su órbita. Si la órbita la tienen limpia, es decir, no comparten órbita con nada más, se considera que es un planeta. De ahí la forma esférica, porque van acrecentando todo. Neptuno tiene la órbita, no la tiene limpia, igual que otros. Y estos objetos son objetos transneptunianos que están en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper, como veremos luego, alberga también los cometas de periodo corto. Periodo corto en los cometas son los que dan una vuelta en menos de 200 años. A partir de este momento verán ustedes que las órbitas de todos los planetas están en el mismo plano. Las de los planetas, de los 8, están en el mismo plano. Es como un vinilo. Imagínense un LP de vinilo, pues cada surco, cada canción más que cada surco, se traían 8 canciones, pues cada canción sería la órbita de un planeta, de menor a menor. Están en el mismo plano. Y ese plano se conoce como la eclíptica. El plano este nos va a permitir, una vez ubicado en la esfera celeste, es la gran referencia para ubicar los objetos del sistema solar, hacia arriba, hacia abajo, para localizar asteroides, para ver de dónde vienen, hacia dónde van. O sea, es un referente muy importante. Aquí hay una serie de detalles de las órbitas y demás, de los que voy a prescindir porque el tiempo no nos da. Con el tiempo, hablando del tiempo, pasamos de ver, porque todo esto que vimos antes de fotografías de cielo profundo eran fotografías, imágenes, ¿sí? Con la rotación de la Tierra compensada y con unas técnicas que permiten abrir y obtener mucho tiempo de exposición, pero no están referenciadas, no están escaladas, no sabemos qué proporciones tienen, no sabemos cuáles son sus coordenadas. O sea, son fotografías que en astronomía amateur se llaman postaleras, son postales del universo. Hay auténticas maravillas en fotografías de astrofotografía. No es artística, pero sí no son métricas, no tienen escalas, no hay nada. Pues bien, ¿nosotros qué hacemos? Introducimos en la ecuación el planetario informático. El planetario informático es como una carta celeste que vamos a conectar al ordenador, de tal manera que quien va a controlar los motores del ordenador para posicionarlo en un sitio u otro va a ser el planetario informático. Con esto integramos en el ordenador el telescopio y la cámara y pasamos la información de la cámara y del telescopio a la información que tenemos en el ordenador. Esto que nos permite medir las cosas, o sea, escalarlas, nos permite empezar a investigar. Entonces pasamos de observar, por eso ponía ahí, a investigar. Además, el planetario es fundamental porque nos permite retroceder o avanzar en el tiempo y ver cómo van a estar las condiciones, cuándo va a ser el mejor momento para observar determinado astro o cuándo cuánto tiempo vamos a disponer, la velocidad que va a ir, porque todos los elementos orbitales de los distintos astros, incluso de asteroides, cometas conocidos, etcétera, se pueden integrar en el planetario. Se descargan de una página del Minor Planet Center, que es la página de efemérides. Y con esto entramos ya en la observación de asteroides. El término asteroide venía ahí que lo introdujo William Herschel, allí, que fue el descubridor de Urano con un telescopio que tiene en Bath, en Inglaterra,
lo introdujo para decir que es parecido a una estrella. Viene del griego y viene a decir que es parecido a una estrella, con forma de estrella, porque la apariencia de un asteroide es estelar, es un punto. Entonces, ¿qué objetivos tenemos nosotros los amateurs, cuando nos dedicamos a la observación de asteroides? Aquí vemos se me había olvidado comentárselo, el cinturón de asteroides visto ahora desde arriba, en un plano. Y luego, a modo de anécdota, Júpiter, ven la órbita de Júpiter, que tiene lo que se llama asteroides troyanos, que comparten órbita con Júpiter. Si hiciésemos caso al 100% a lo del 2006, pues a lo mejor este hombre habría que degradarlo, porque la órbita no está limpia, la de Júpiter. Lo que pasa es que esto es por una cuestión de resonancias orbitales, han saltado del cinturón y están en estos dos puntos que se llaman puntos de Lagrange, donde hay una estabilidad orbital tremenda. La atracción gravitatoria, las fuerzas de marea de Júpiter, son dos puntos muy estables. Son los mismos puntos que se utilizan para colocar los satélites geoestacionarios. Pues estos troyanos, que se llaman, que son los satélites que acompañan a Júpiter a 60 grados a la izquierda y a la derecha de su órbita, son una de las principales fuentes de estudio actualmente y de los que nosotros estamos haciendo. Nosotros en estudio de asteroides lo que hacemos es astrometría, fundamentalmente, que es determinar su posición exacta y su trayectoria. También esto nos sirve para depurar la órbita. Se van mandando las medidas de todos los observadores que hay en el mundo a un sitio que recopila todas estas medidas, que es el Minor Planet Center. Y el Minor Planet Center recopila las medidas y va depurando la órbita, va eliminando los residuos orbitales. Cuanto más precisa es la órbita, mayor seguridad existe a efectos de colisiones o de predeterminar posiciones o cualquier tipo de acontecimiento. También estudiamos la fotometría, que es el brillo del objeto. Del brillo del objeto obtenemos un montón de información de la que podemos extraer el periodo de rotación, lo veremos ahora, del objeto, la posibilidad de que tenga satélites o sean binarios, hasta su morfología, el eje de rotación, un montón de factores. Prácticamente todo lo podemos obtener de las curvas de luz. No hay que olvidar que lo que sabemos de las estrellas, de las galaxias, es la luz, es por la luz que nos viene. Nadie ha estado fuera del sistema solar. La Voyager 1, que es la más avanzada que acaba de abandonar la heliosfera, es decir, del mapa que vimos antes del sistema solar, va por la mitad, o sea, por la mitad del sistema solar aproximadamente. Y luego está un campo en el que yo llevo ahora 2 años trabajando, que es el de los cometables, que son asteroides que se transforman en cometas, estudiando el porqué de esta situación. Pues se han detectado desde el año 96, se detectó el primer caso en el cinturón principal de asteroides que se activan y se transforman, sacan cola y demás en cometas. Entonces, el estudio de estos objetos es una de las cosas que, bueno, ahora es un campo bastante abierto, bastante nuevo, en el que estamos entrando también muchos astrónomos aficionados a la astronomía amateur. Aquí es una representación muy rápida, voy a pasar de puntillas. Les he puesto un ejemplo de lo que es la Luna y de los 4 asteroides más o menos más grandes. Ceres ahora ya no es asteroide, pero está en el cinturón principal de asteroides. Ceres es planeta enano, o sea, porque tiene forma esférica, pero no tiene la órbita limpia. Entonces, pero aún así, como está en el cinturón, un dato importante del cinturón de asteroides, que cuando vemos las películas parece que nos vamos a chocar en cualquier momento porque hay que sortear el cinturón de asteroides. Recordarán las películas en su día que había que pasar por el cinturón. Pues miren, el cinturón, que parece que tiene millones de rocas voladoras, toda la masa del cinturón de asteroides toda la masa del cinturón de asteroides la ocupan, la mitad de la masa, perdón, estos cuatro asteroides, la mitad de la masa del cinturón. Y toda la masa del cinturón es aproximadamente un 5% de la que tiene la Luna. Entonces, el cinturón de asteroides, pues sí, hay mucha cosa, pero tiene poca masa. ¿Qué significa esto? Que en su día debió haber algo allí muchísimo más grande, que probablemente Júpiter impidió, o sea, que se formase. Y lo que ha quedado es los restos de lo que salió despedido de allá como consecuencia de las fuerzas de Júpiter. Hay una serie de asteroides que cruzan la órbita terrestre
que son los llamados NEOS, hay otros, los Centauras, que están más allá entre Júpiter y Saturno, y los que cruzan la órbita de la Tierra son los NEOS, que son objetos de mucha atención porque podrían colisionar. En teoría es posible que colisionen porque hay 2 puntos de cruce de la órbita. En la práctica la probabilidad es muy baja, porque las órbitas además no son planas, tienen grados de inclinación, o sea, la posibilidad es muy remota. En los NEOS, anoche yo tomé del Centro de Estudio de NEOS, tomé qué asteroide NEO era el que teníamos más cerca de las cabezas anoche. Hay unas páginas, tanto del Jet Propulsion Laboratory como del Minor Planet Center, donde te salen, o sea, el riesgo de colisión que tienen, la distancia a la que van a pasar y demás. El más cercano lo tenemos, fue anoche, ayer, es el 2019 XY, son denominaciones, que pasó a 3,17 distancias lunares. Distancias lunares es 3 veces la distancia a la Luna. La Luna son 385.000 kilómetros. Pues pasó 3 veces, o sea, a 1 millón de kilómetros. Pero por si acaso, aquí en los organismos internacionales, por el tema de impactos y demás, te los ponen todos y te los ponen en distancias lunares, 0,00 no sé cuántas unidades astronómicas. El más peligroso de toda la lista, que encabeza, lo recordarán porque fue noticia hace 7 años, una cosa así, es el famoso Apophis. Además tiene una forma irregular muy fea. O sea, el tal Apophis pasará en el año 2029, dentro de 10 años, pasará a 0,1 distancia lunar. Es decir, va a pasar a la altura de los satélites geoestacionarios terrestres. Entonces va a pasar bastante cerca. Y aquí tenemos la órbita, he puesto abajo una representación de la órbita a la derecha, y ven que están, pues no se ve el cartelito de tierra porque está encima de Apophis, o sea, por la escala. Pasará a 0,10 distancias lunares, es decir, bastante cerca de la Tierra, para el año 2029. Ahora mismo hay misiones espaciales, como la NASA tiene una que se llama OSIRIS, que está estudiando asteroides NEO cercanos que cruzan la órbita terrestre para ver, o sea, con la idea de desviar su trayectoria. Se está estudiando la manera de desviar la trayectoria. Incluso se celebra el 30 de junio, coincidiendo con el aniversario del asteroide en 1908 de Siberia, que arrasó un bosque del tamaño de Gran Canaria, o sea, el efecto que tuvo. Se celebra el Día Mundial del Asteroide, que es para tratar de concienciar a la Tierra de que, aparte de los problemas ambientales de aquí abajo, tenemos otros problemas ambientales allá arriba. Y con esto entramos propiamente en lo que son la observación que hacemos desde un observatorio amateur. ¿Cómo se ve un asteroide en un observatorio amateur? Estamos viendo el asteroide más brillante, que es Vesta, el 4. Tiene 530 kilómetros de diámetro. Este es un asteroide muy brillante, y esta foto la hizo la sonda Dawn, una nave espacial que se aproximó a él en el año 2011. Esta es la imagen del mismo asteroide hecha con el telescopio espacial Hubble. O sea, desde fuera de la atmósfera, sin perturbaciones y tal. Como ustedes podrán comprobar, la cosa ya casi no se difunde nada. Y esto es Vesta con el telescopio, con uno de los telescopios en casa, en el observatorio. Esto que ven ahí debajo es el puntito que es Vesta. Vesta, insisto, es el más brillante, 530 kilómetros, y de los brillantes. Después hay otros que apenas tienen 20, 30, 40 kilómetros de diámetro. Compensando la rotación de la Tierra, estos objetos, cuando hacemos la secuencia del objeto, hacemos tomas, por ejemplo, de 1 minuto y las superponemos una sobre otro, lo que veríamos es esto. Las estrellas están fijas y en cada toma vemos cómo se va desplazando el objeto. Esto permite determinar cuál es la trayectoria que lleva el asteroide. Pero si si lo que hacemos es que fijamos el asteroide y en función de su velocidad, lo que obtenemos es la animación de por dónde va el asteroide. Esto es lo que nosotros vemos, todos los que nos dedicamos a astrometría de cuerpos menores, cuando localizamos un objeto. Es más, cuando se descubre un objeto, se hace por este sistema. Se van viendo y se observa una cosa rara ahí, luego veremos un par de cosas raras que traje, y tratamos de identificarlo. Si no coincide con ningún parámetro orbital de ningún objeto conocido, cosa que haremos con reducción astrométrica, luego lo veremos, entonces lo comunicamos al Minor Planet Center porque puede ser un nuevo objeto.
Esto es una sesión fotográfica, simplemente ahí a la derecha tienen ustedes la imagen de la cámara, el software que controla la cámara, toma la imagen, y a la izquierda verán ustedes unos cuadraditos que son los chips de tu cámara fotográfica. El planetario es capaz de representar con absoluta precisión, o sea, cuál es el campo de visión que vas a tener en el cielo. Después viene la reducción astrométrica de la que les hablaba. Cuando tenemos esas imágenes, que ya están referenciadas, las reducimos. ¿En qué consiste la reducción? En cotejar la imagen que tenemos con un catálogo estelar, de tal forma que identifiquemos las estrellas que están en el catálogo estelar. Como el catálogo tiene las coordenadas de las estrellas, que son fijas, en función de las coordenadas de las estrellas, asignamos las coordenadas al objeto que estamos divisando o al asteroide que hemos localizado. Y esto se traduce luego en 3 líneas que se mandan al Minor Planet Center, que son estas 3, que al cabo de 1 hora son suficientes, 1 hora de observación, o incluso un poco menos, con 3 medidas dentro de 1 hora. Con esas 3 medidas tenemos ya trayectoria y posición del objeto. Y eso permite ir depurando la órbita, porque se van sumando las medidas en el Minor Planet Center. Lo que te da es cuándo tomaste la medida y qué coordenadas tenía, ascensión recta y declinación, y ahí hay también una magnitud, aunque el Minor Planet Center no guarda magnitudes. El Minor Planet Center exige para acreditar un observatorio que las medidas tengan un error inferior a 1 segundo de arco. 1 segundo de arco, pues, bastante poco, o sea, es precisa. Yo, en mi caso, hice tres objetos cuando lo acredité, que fueron 3 asteroides, con precisiones de 0,10 segundos de arco. O sea, que estaban bastante bien alineado el telescopio, cuestión de paciencia, de tiempo y demás. Esto fue en 2014 y esta es la circular en que te asignan el código de observatorio. Esto sería ya una imagen, esta es de otro asteroide, el 15 Eunomia, también obtenida con el refractor, perfectamente referenciada. Ya la tenemos reducida y ahora en la imagen tenemos las coordenadas de las estrellas de referencia y las coordenadas del objeto, que lo tenemos marcado, que es las que están abajo en el recuadro, con los datos del tema. Y luego, ya una vez tenemos todas estas imágenes, lo tenemos localizado, referenciado, estudiamos también la fotometría del objeto, que nos va a ofrecer un montón de información que vamos a ver sobre el objeto. Para la fotometría, lo que hacemos es que buscamos estrellas similares, en este caso es un objeto que es del sistema solar, buscamos estrellas de comparación similares al Sol, para que no nos influyen, para que sea del mismo tipo espectral, para que su luz sea similar a la del Sol y no nos engañen las oscilaciones. Pues cogemos, en este caso hay 3 estrellas de referencia y una de control, y el que pone variable es el objeto que vamos a analizar. Esto nos da una serie de medidas. Aquí tenemos abajo en azul las de la estrella de control. La estrella de control es para asegurarnos que las variaciones de lo que estamos midiendo no son fruto de las turbulencias atmosféricas, sino que de verdad está oscilando el objeto que estamos midiendo. A la izquierda son las medidas referenciadas, que son como una tabla cartesiana. Es tiempo y brillo, o sea, tiempo y brillo. Esto es una curva de luz pura y dura. Con estas medidas y la curva de luz que hemos obtenido, podemos pasar a calcular el periodo de rotación del asteroide. Para este fue el primer periodo de rotación que yo hice, por eso he traído el primero y el último. El primer periodo de rotación fue de Penélope, un asteroide, para ir seguro, un asteroide que tenía una amplitud, o sea, sus cambios de brillo eran relativamente grandes, y lo probamos a ver cómo iba la cosa allá arriba. Tiene 68 kilómetros y estaba a 207 millones de kilómetros de distancia. Pues bien, para que nos hagamos una idea de la precisión de la cámara fotométrica a la hora de captar estas pequeñas variaciones de luz que son prácticamente imperceptibles. Pues bien, con el análisis de periodos, que es una herramienta que aplica algoritmos matemáticos o análisis de Fourier y otros, determiné un periodo de 3,7488 horas. Esta es la precisión. Y el que estaba asignado al objeto como referencia en el Minor Planet Center era de 3,7475, o sea, el error era mínimo, o sea, muy exacto, lo cual es una gran satisfacción que te ayuda a seguir pasando noches en vela. O sea, sí. Esto nos da idea de la precisión que podemos alcanzar en un observatorio amateur, pero es que además
el análisis de la curva de luz, si lo van viendo, también permite intuir la forma que podría tener el asteroide. Los asteroides normalmente tienen 2 picos arriba y 2 picos abajo, porque son acalabazados, no son esféricos. Y entonces, al girar, provoca que en una zona haya más luz que en la otra cuando está más estrecho. Aquí he puesto un ejemplo en movimiento para que ustedes lo vean, rotando en la curva a la derecha. Esto nos da una idea más o menos de cómo podría ser el modelo. Luego, los asteroides, yo no sé, Alfredo, cómo vamos de tiempo, sí, bien, bueno, los asteroides tienen, sabemos, se han hecho análisis de 6.000 y tantos asteroides de distinto diámetro y solo muy pocos tienen periodos de rotación inferior a 2,2 horas. Menos de 2,2 horas o el asteroide es metálico, o sea, compacto, o el asteroide entra en lo que es las fuerzas centrípetas lo desintegran. Entonces, los periodos de rotación de los asteroides, este es un dato que tenemos en cuenta en función del que estamos midiendo para calcular también nuestros periodos. Luego les decía que también nos encontramos objetos que no podemos clasificar. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos observando otro asteroide, que es el 22 Calíope. En el seguimiento que se hizo de este asteroide, durante 40... esto que van a ver, luego pondré el vídeo, pero primero les explico, para que entiendan el vídeo, fue una secuencia de 45 minutos de seguimiento de este objeto. Y había unas condiciones atmosféricas regulares. Durante el seguimiento del objeto se observa en la parte superior derecha, arriba, donde en la imagen grande verán 2 interrogantes, un objeto difuso. Y bueno, pues puede ser, pues no sé, una mancha, puede ser algo, si está quieto hay una mota de polvo en el tubo y demás. Pero luego pasó, se los pongo ahora en la animación, que se movía. Se movía. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos las coordenadas, las mandamos y llegamos a 2 conclusiones. Que o era un reflejo de alguna estrella cercana, brillante, o sea que podía engañar al CSD. El CSD es un chip electrónico que podía obtener el reflejo de algún otro lado, o podía ser cualquier otro objeto, o sea, más cercano, pero que a esa velocidad, 45 minutos circulando, pues queda en el aire, ¿no? También nos encontramos con otro, que este sí llegó a clasificarse por Mark Kiger, que es un astrofísico del Centro de Investigación Espacial aquí de la Agencia Espacial Europea en Madrid, que lleva un grupo de cometas, que es observadores de cometas. Este fue otro objeto que durante el seguimiento, luego lo veremos, del cometa 364P. Yo estaba siguiendo el cometa que fue descubierto hace 4 años y algo, y este era su primer retorno. Entonces, yo quería determinar cuándo se activaba el cometa. Los cometas están parados hasta que entran en una zona en que la radiación solar los activa. Entonces, mientras estaba haciendo el seguimiento de este cometa, se observa, ahí verán a la izquierda las 3 imágenes, en la primera verán que no hay nada. Donde están las 3 flechas pone nada, ahí no hay nada. En la segunda ya se ve, en la segunda fecha, un objeto cerca del centro, que es el cometa, ese puntito es el cometa, y más abajo hay un ligero rastro que aquí quizás no se aprecie. Y en la última se observa que ya no hay nada en las 2 primeras, y en la tercera, más arriba, se observa un brillo enorme en la imagen. Ahora veremos el vídeo. Ahora van a ver el cometa cómo se desplaza, despacio, despacio. Esto se corresponde a 90, ahí, ¡pum! Bueno, yo no soy ningún artista de la animación, pero bueno, al final lo que se llegó a clasificar fue como un rayo cósmico. Los rayos cósmicos son partículas cargadas que vienen muy, muy rápido, a velocidades cercanas a la de la luz, entran en la atmósfera y entran por todas partes. Entonces, se considera que son todavía un medio misterio. Hay teorías y demás, como todo en astrofísica, pero son un medio misterio de cuál es su fuente, porque son partículas muy, muy energéticas que entran y generan todo tipo de fenómenos como este que estábamos viendo. Ahora llegamos a observar cometas. Comparten con los asteroides la astrometría, la parte técnica es la misma. Lo que varía luego es el objeto de estudio y las técnicas que se utilizan para estudiarlos. El hombre, aquí una frase de Séneca, decía en su libro de las cuestiones naturales,
que por lo general solo mira al cielo cuando en él aparece un fenómeno insólito, por insignificante que sea, mientras que permanece indiferente ante el espectáculo cotidiano de los astros. Esto sucede, por ejemplo, cuando aparece un cometa. Probablemente el mayor estudio de cometas de la época antigua lo tengamos aquí, en este. Los cometas, antes nos quedamos en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper sigue hacia una cosa que se llama la nube de Oort. La nube de Oort la formuló un astrónomo, Jan Oort, porque, a diferencia del disco solar, de los planetas que tienen las órbitas en el mismo plano, observó que los cometas, muchos de ellos, las órbitas tenían inclinaciones que venían de todos lados, de distintos planos. Entonces, si venían de distintos planos, no podían estar en un sitio con forma de disco, como el cinturón principal de asteroides, sino que tenían que venir de un enjambre, porque hay cometas que vienen así. Otros te vienen por detrás, de abajo arriba, otros con inclinaciones de lo más variado en todas las inclinaciones y desde todas las direcciones. Esto hizo que formulase la teoría, hoy aceptada, de que en los confines del sistema solar existe lo que llaman un reservorio de cometas, un congelador de cometas, que sería como un gran congelador con los restos de la formación del sistema solar. Estos cometas, cuando se acerca una estrella cercana o cuando pasan otro tipo de fenómenos, son expulsados hacia el sistema solar interior, que es cuando nosotros los vemos. Esto sería lo que sucede con los cometas de periodo largo, de largo periodo, más de 200 años. La nube de Oort es inmensa, o sea, tremenda. O sea, estamos hablando de que puede llegar a 1, año luz y medio, más o menos, de extensión. Es grande, muy, muy grande. Y es lo que ocupa la mayor parte del sistema solar. Tendríamos lo que conocemos como la parte de los planetas, y luego el enjambre después del cinturón de Kuiper, tendríamos este enjambre que no es de golpe, sino que va creciendo, porque el disco se hace grande hasta que se convierte en esférico. Decía aquí que para los antiguos los cometas no eran como para épocas más recientes. Para los antiguos los cometas eran símbolo de malos presagios. El cometa estaba ligado a alguna desgracia que iba a ocurrir. Yo, por ejemplo, les confieso, viví un fin del mundo, y ustedes también, en 2013, o sea, que superamos afortunadamente, o sea, como consecuencia del cometa Ison. O sea, no sé si ustedes recordarán lo de la llegada del cometa Ison, que creo que además coincidía con el fin del calendario maya o algo de esto. Y entonces aquello era un hervidero, o sea, que serían noticias de todo tipo con la luz cegadora y el impacto final que iba a tener el tema. Tienen los cometas, decía, entre 1 y 10 kilómetros del núcleo, porque lo que vemos, los cometas pueden tener colas de millones de kilómetros. Pero el cometa en sí es pequeñísimo. Estamos hablando de una media de entre 1 y 10 kilómetros. Hay algunos más grandes y más pequeños, pero son bastante pequeños. Las partes de un cometa, vamos a obviarlas, pues tiene la coma, que es la nebulosidad esta que envuelve al cometa, es como la atmósfera del cometa, por decirlo de alguna manera, fruto de las eyecciones, de la sublimación del vapor de agua, de polvo y demás. Esto es la coma. Y luego están las colas, que es la cola de polvo, y la cola iónica, que es cuando se ioniza el viento solar, siempre va en dirección contraria al Sol. El viento solar ioniza, o sea, carga eléctricamente los gases que salen de la coma del cometa. Esa es básicamente, aquí abajo a la izquierda, tenemos otra representación del enjambre de la nube de Oort con las trayectorias de las órbitas de los cometas. ¿Qué hacemos con los cometas? Pues con los cometas hacemos algo parecido a los asteroides, hacemos astrometría de posición y de trayectoria para calcular su posición y trayectoria, depuramos las órbitas y luego estudiamos también su brillo. Pero, a diferencia de los asteroides, aquí también vemos sus estallidos, sus orbus, que es el momento en que se activan. Estos estallidos pueden ser también destructivos. Hay algunos que se parten en dos cuando estallan porque han pasado muy cerca, la órbita es inestable, el perihelio cada vez es más cercano al Sol, viendo su evolución cada vez que pasan por el Sol, porque bien pierden demasiada materia o por cualquier otra circunstancia. Otras veces los absorbe el Sol o pasan el perihelio por el Sol y se desintegran. La morfología de los cometas, hasta dónde llegan las colas,
qué características tienen, sus comas, y los cometables, que son de los que les hablé anteriormente. Para esto ya necesitamos un emplazamiento fijo. Esto de que vieron ustedes antes, todo lo que vieron antes se hacía montando y desmontando el telescopio cada noche. Para montar hay que calibrarlo todo. O sea, estamos hablando de hora y pico, o sea, solo montar y calibrar para luego desmontarlo todo para el día siguiente. Y todo esto con una cómoda mesita de esto que yo les recomiendo, de playa, o sea, de estas que son tipo maletín, o sea, donde te pones allí con 3 o 4 anoraks, porque a medida que van pasando las horas el frío se va notando. Entonces pasamos ya, cuando los trabajos ya de investigación, y entramos ahora en ello, requieren un emplazamiento fijo, a ser posible incluso hasta un techo cerrado. Pero el primer paso es la columna, sustituir el trípode de quita y pon por una columna. Esto plantea el problema de las inclemencias meteorológicas, porque tienes ahí el equipo que hay que taparlo. Y entonces ese tubo que están viendo abajo, esto es una sombrilla de esta que se pone en los parabrisas de los coches, en un tubo redondo para poder poner el forro que protege a... Esto no es el fantasma de la ópera, es el mismo telescopio forrado para protegerlo de las inclemencias meteorológicas. Con un emplazamiento fijo y un control desde un sitio con techo, se pueden hacer ya trabajos de investigación porque lo puedes dejar trabajando toda la noche, siempre que no llueva. Aquí ya tenemos, por ejemplo, un cometa con una cola larguísima atravesando un campo estelar lleno de galaxias. Todo lo que se ven con las flechas son galaxias. Este fue el 60P, que es un cometa muy activo. Este fue el primer cometa que vi yo con cámara, el primero. O sea, el primer cometa que vi fue el 2014 Q2 Lovejoy en las Navidades, en diciembre de 2014. Y fue algo tremendo. O sea, a simple vista no se veía. Esto que están viendo es con cámara, pero la evolución que tenía el cometa y cómo se fue formando la cola, se fue dividiendo, aquello fue lo que me entusiasmó de los cometas. No llegué a hacerle un análisis porque todavía estaba en la fase inicial y estaba más metido con lo de los asteroides, ¿no? Esto es otro cometa, la observación de cometas, que es el 2013 US-10. Aquí tenemos otros dos, el 36 y el 38, son los periódicos. Aquí vemos en campos muy poblados de estrellas la cantidad de precisión que tienes que tener para para identificar, localizar y medir el objeto. Aquí tenemos un cometa que es el 159P, cerca del plano de la Vía Láctea. A medida que nos acercamos al plano de la Vía Láctea hay muchísimas estrellas porque estamos enfocando hacia el centro de nuestra galaxia. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos uno que es muy peculiar, que fue el 252P, que tiene una coma gaseosa muy expansiva, de color verdoso, muy grande. La foto de la izquierda es una fotografía en blanco y negro normal, y a la derecha es la misma fotografía con una isofata, o sea, que es para detectar la nebulosidad. El 364P, que era el que vimos antes cuando estaba haciendo la observación, que apareció aquel objeto que no sabíamos lo que era, que generaba un brillo y una trayectoria, durante el seguimiento de este cometa, detecté la activación, pues fue a principios del mes de, no me acuerdo si fue mayo o junio, aquí estará en el Power, y esta imagen, por ejemplo, a la derecha, que se publicó en la revista Astronomía, es de cuando se activó tras su primer regreso. Es decir, es un cometa que se descubre, queda ahí pendiente y vamos a ver si vuelve. En el primer retorno del cometa lo medimos y determinamos cuándo se activa el cometa. Este se activa muy rápidamente, unas 3 semanas antes de alcanzar el perihelio, y luego se apaga, prácticamente se desvanece. En la foto de la izquierda lo vemos pues poquito antes, justo recién activado, y ya en la de en medio ya plenamente activado en su apogeo. Aquí tenemos otro, que es el estudio de otro cometable, que es el 6478 GOL. Esto es un asteroide del cinturón principal, del que les hablaba al principio, que se transforma en cometa, se transforma en cometa. En un momento dado le sale una cola y en un momento dado esa cola inicial se convierte en una doble cola. Entonces nosotros, con el profesor Ferrín, hicimos un grupo, que es una autoridad en esta materia de cometas, es un astrofísico gallego que vive en Sudamérica, en Colombia, en Antioquia, y que coordina un grupo de cometables. Lo que busca esto es muy importante porque lo que estamos buscando son cometas en el cinturón principal de asteroides.
porque esto se detectó por primera vez en el 96, volvió a surgir en el año 2004, 2006, y ahora han surgido y ya se han clasificado varios. Se pensaba al principio que podía ser fruto de una colisión dentro del cinturón de asteroides que hiciese que sacasen cola, una cola de polvo. Pero el hecho de que cada vez que pasan por el perihelio se activen implica que no es por colisión, es por radiación solar. O sea, entonces, esto, a su vez, ha generado mucho interés por una razón. Todos pensábamos que el agua que existe en la Tierra, o todos pensábamos, la tesis predominante decía, hasta no hace poco, que podía venir de un cometa. ¿Cuál es el problema? Que del estudio de los cometas, porque ya hemos visitado varios cometas, el estudio más grande que se ha hecho de un cometa lo hizo la ESA del 67P en la misión Rosetta, lo que se utiliza para saber si el agua que está en la Tierra pudo haber venido de un cometa o no, es la razón de deuterio. El deuterio es un hidrógeno pesado con un neutrón más. Entonces, viendo la cantidad de deuterio que hay en el agua de un cometa y comparándola con la cantidad de deuterio que hay en el agua de la Tierra, podríamos determinar o inferir que ese agua vino del cometa, de los cometas o no. Pues de los cometas la razón de deuterio no concuerda de los estudiados con la de la Tierra. Pero hete aquí que en la de los asteroides del cinturón principal de estos cometables sí. Entonces, esto le añade un aliciente aún mayor al estudio de estos objetos. Yo con la presentación del estudio de estos objetos termino, que es el 6478. Este se activó pues hacia el mes a finales del año pasado, se dio un aviso desde el observatorio, de un observatorio en Hawái, de que se había activado este asteroide en el cinturón principal. Hicimos el seguimiento, yo me puse también a ello, hicimos un seguimiento muy intensivo y el objetivo mío inicial, aparte de la astrometría y de mandar al grupo, o sea, las medidas para hacer algo más amplio y demás, era determinar su periodo de rotación. ¿Por qué? Porque en cuanto a este asteroide, la hipótesis principal era que la cola obedecía también a un impacto. Entonces, lo que se me había ocurrido era que si el periodo de rotación era muy rápido, pues a lo mejor no era un impacto, podía ser por un problema de desintegración, porque además le apareció una segunda cola, ahora lo veremos. Entonces hice 178 observaciones con el telescopio que vieron en el tubo, el de 9 pulgadas, entre el 18 de enero y el 8 de abril. Este objeto está a 270 millones de kilómetros de la Tierra y tenía una magnitud 17, es decir, si vimos antes en la foto de los asteroides que Vesta era un punto bastante brillante, esto ya es que es prácticamente imperceptible, hay que sumar imágenes casi para verlo. Pues tomamos las imágenes, se procesaron con un software ya más complejo, pero más potente, que es el Canopus, y con este software yo obtenía un periodo de rotación, pero no robusto, de en torno a 3 horas. Esto se lo mandé al profesor Ferrín, que lo estuvo analizando con todos los datos, hizo una valoración con un programa de la NASA que se llama el periodograma Exoplanet, que tiene aplicaciones para, con algoritmos varios, verificar, intentar hallar el periodo de este objeto. Y el periodo que se obtuvo del objeto era de 3 horas 36, 3,36. O sea, prácticamente muy cercano a esto. ¿Esto qué indicaba? Indicaba que lo más probable es que la cola que le había parecido enorme al asteroide no lo fuese por impacto de otro asteroide, que era lo que se consideraba hasta ese momento, sino que probablemente lo fuese por que había entrado en desintegración prácticamente, en una velocidad de rotación casi suicida. Poco después se detectó la segunda cola, que aquí la tienen, si la ven es oblicua, saliendo del núcleo. Más abajo se ve que hay una variación en la foto de debajo de la cola, y esto corroboraba la hipótesis de que podía ser por una velocidad de rotación excesiva, que podía ser que estuviese desprendiendo mucho material. El hallazgo lo comunicó el profesor Ferrín en un Astronomer Telegraph de 15 de abril. El Astronomer Telegraph es donde la comunidad científica notifica los hallazgos así rápidamente. El periodo obtenido, esto se notificó el 15 de abril y fue confirmado con los protocolos que se utilizan en la comunidad científica 5 días después por el astrónomo italiano Albino Carbonani,
desde el observatorio del Valle de Aosta en los Alpes italianos, con un telescopio de 45 centímetros. Él obtuvo un periodo de 3,358, o sea, prácticamente el mismo. Durante el periodo de observación, ya hemos dicho que desarrolló esta segunda cola, y estas observaciones fueron seleccionadas también por el doctor Mark Killer, que es el astrofísico de la ESA, que lleva el grupo de cometas, de observación de cometas, para su publicación en la revista de abril de Astronomía. Y luego, para concluir, este trabajo lo sumó el profesor Ferrín a todas las demás observaciones de todos los que habíamos participado en la campaña de seguimiento de este objeto, porque la idea era tener telescopios en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Allí, pues César Forniari, que tiene en el hemisferio sur un observatorio bastante grande, el profesor Ferrín utilizaba el telescopio del Observatorio Nacional de Venezuela, que es un telescopio de 1 metro de diámetro, es una cosa grande para este tipo de objetos, está bastante bien. Y con todas estas medidas se hizo lo que se llama un paper, que se mandó para su publicación al Monthly de la Royal Astronomical Society, que es una de las revistas más prestigiosas que existe en la comunidad científica astronómica, que lo publicó en el número de noviembre de 2019. El trabajo se basa en 877 observaciones hechas desde el 10 de enero del año 2019 y el 8 de junio del 19. Con fruto de este trabajo se obtuvieron las curvas de luz, se obtuvo también el periodo de rotación, pero unido a las observaciones anteriores de este objeto, que las recopiló el profesor Ferrín, se logró hacer la curva secular, o sea, histórica, cómo variaban las evoluciones en el tiempo cada vez que retornaba, porque esto es un asteroide que estaba clasificado desde hacía ya muchos años. Y se estudió también la posibilidad que habíamos detectado de que pudiese ser binario, porque había una parte que parecía eclipsante en la curva de luz. Y se llegó a la conclusión de que se trata de un cometa muy evolucionado, cuya distancia al perihelio está disminuyendo, y esto es lo que hace que la activación, al disminuir la distancia al perihelio, sea más potente porque está más cerca del Sol. Él les llama cometas del tipo Matusalén-Lázaro, es decir, muerto a vivo. O sea, están muertos y cuando pasan por el perihelio, como está cada vez más cerca del Sol, porque se está desintegrando, eso hace que cada vez lo absorba un poquito más hasta que se desintegre por completo. El resultado, digo, que de esta investigación se publicó en el Monthly del pasado mes de noviembre. Por último, y ya termino, quería terminar recordándoles que aparte de este año, además, nos visita un cometa que viene de fuera del sistema solar. Esto es un acontecimiento histórico. En 2017 nos visitó un asteroide, Oumuamua, que el nombre tiene que ver con los hawaianos, con los dioses de alguna tribu hawaiana, de donde estaba el telescopio que lo observó. Este objeto entró en el sistema solar, Oumuamua, a 87 kilómetros por segundo. O sea, la gravedad del Sol, a la distancia que está eso, no genera una velocidad de escape de este tamaño. O sea, eso, por tanto, no podía venir, y la órbita era una órbita hiperbólica, o sea, pero muy, muy abierta. Este año tenemos el primer cometa realmente identificado como tal. El otro nunca se supo porque tuvimos muy poco tiempo para observarlo. Este vamos a tener más tiempo y va a alcanzar su máxima aproximación a la Tierra en estos días. Así que vamos a poder observarlo en estos días a este cometa, que descubrió, por cierto, un astrónomo amateur en Crimea, Gennady Borisov, el 30 de agosto de este año. Ayer alcanzó su perihelio, o sea, su distancia más próxima al Sol, con una velocidad de 44 kilómetros por segundo. Su máximo acercamiento a la Tierra tendrá lugar el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Y les diré que el Gran Telescopio de Canarias, porque vamos a ver qué pasa con esta gente que viene de fuera, los interestelares, consiguió, que fue noticia en estos días, hacer el primer espectro con el Gran Telescopio de Canarias, 10 metros de lente, hizo el primer espectro del que han publicado hace poco, de este objeto, el 2I. En la terminología cometaria ahora se ha añadido el I de interestelar. Los cometas, los asteroides, ya no están los I, que son objetos interestelares.
cuyas órbitas son muy abiertas, parabólicas, ahora la veremos. Pues decía que hicieron el espectro, hablando de la razón de deuterio, la composición y tal, para ver si esta gente que viene de fuera, que no son de por aquí, del barrio, tienen una composición o algo distinto. El espectro arrojó un resultado tremendamente vulgar, en el sentido de que la composición es prácticamente idéntica, o sea, a los cometas del sistema solar. Con lo cual, esto abunda en la idea de que todo tendrá un origen similar. No hay nada raro y ni extraterrestre ni en el cometa que nos vino. Y ahora les voy a poner la órbita, que la tienen animada ahí, del interestelar 2I, que es una órbita que, como pueden ver, es de no retorno. Es una órbita que entra desde arriba, pasa y se va. El máximo acercamiento a la Tierra lo tendremos el 28 de diciembre y es un acontecimiento que espero poder observar para poder registrarlo también. Y con esto yo no quiero consumir más tiempo, que creo que estamos ya excedidos notoriamente, no sin antes darles las gracias por el suyo y por su paciencia. Muchas gracias, de verdad.